Bienvenido a esta clase donde te quiero dar exactamente las 10 claves que necesitas para tu objetivo de perder grasa. Soy Arturo Masagués, soy entrenador personal y llevo trabajando ya más de 10 años como entrenador personal. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tengo máster en entrenamiento personal, certificaciones internacionales de entrenamiento personal, posgrado en alimentación y un montón de cursos más que tampoco te voy a estar detallando cada uno de ellos porque si no, no acabaríamos nunca. Me he especializado muchísimo en el objetivo de perder peso, perder grasa y si lo ves dentro de mis redes sociales hablo mucho acerca de todos estos temas y por eso te quiero dar exactamente las 10 claves que necesitas para tu objetivo de perder grasa, que las tengo aquí detrás. Voy a ir punto por punto con cada una de ellas aportándote el máximo valor posible para que tengas en cuenta todas y cada una de ellas y luego al final también te voy a introducir una cosa que creo que te va a ayudar muchísimo, que seguramente si tienes este objetivo de perder grasa también te interese un montón. Así que voy a ir punto por punto con cada una de ellas. Te recomiendo que vayas viendo todos los puntos que te voy a ir dando porque seguramente algunos de estos aspectos que vamos a ver pues los puedas estar teniendo en cuenta, los puedas estar aplicando diariamente, pero estoy segurísimo de que muchos de estos puntos no los estás teniendo en cuenta y te van a ayudar muchísimo con ese objetivo de perder grasa y también con el punto final que te quiero contar al final de todo, como te digo, y entender todo esto previamente te va a ayudar también muchísimo con esa parte final que te estoy diciendo que te voy a contar. Así que sin más dilación vamos a ir punto por punto con todas estas claves para perder grasa y te las voy a explicar todas muy en profundidad, así que estate muy atento. Bueno, como puedes ver, tengo las 10 claves por aquí apuntadas, pero voy a ir una por una de la más importante seguramente a, no diría la menos importante, pero sobre todo te voy a trabajar las principales primero y luego te voy a ir dando algunas que, como te he dicho antes, seguramente no estés teniendo en cuenta. La principal y la más importante de todas es el déficit calórico. Si tienes un objetivo de perder peso, de perder grasa, encontrarte en un déficit calórico es clave para tu objetivo de perder grasa. ¿Qué queremos decir con déficit calórico? Con déficit calórico queremos decir encontrarnos o ingerir menos calorías de las que estamos gastando. Por ponerte un ejemplo, si tú diariamente por medio de el ejercicio, tu actividad física, con lo que te muevas diariamente, estás gastando unas 2000 calorías, tendrías que estar ingiriendo por medio de la alimentación menos calorías de las que estás gastando. Por ejemplo, si yo ingiero 1500 calorías y gasto 2000 calorías, me estoy encontrando en ese déficit calórico porque estoy ingiriendo menos calorías de las que estoy gastando. Y encontrarte en ese déficit calórico, ya sea un déficit de, bueno, de encontrarte en esas 1500 y gastar 2000 o 1800 y gastar 2000, ahí ya siempre te estarías encontrando en ese déficit calórico. Si ingieres más calorías, ya no te encontrarías en ese déficit calórico y por tanto no estarías perdiendo peso, no estarías perdiendo grasa. Por tanto, encontrarte en ese déficit calórico es súper clave y ninguno de los puntos que vamos a ver a continuación tendrían eficacia si no nos encontramos en ese déficit calórico. Como te digo, si tú por ejemplo ingieres 1500 calorías y gastas 2000, estarías en un déficit calórico de 500 calorías. Y encontrarte en un día puntual únicamente en ese déficit calórico no te sirve nada, tienes que mantenerlo a lo largo del tiempo. Por tanto, si a lo largo del tiempo mantienes ese déficit calórico, sí que conseguirías tu objetivo de perder peso y de perder grasa. Por eso es súper importante. Vamos a ir al siguiente punto, al punto 2, que sería el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es muchísimo más importante que, por ejemplo, el ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque si tú pierdes peso, te encuentras en ese déficit calórico únicamente haciendo ejercicio cardiovascular y no haces ejercicio de fuerza, aparte de perder grasa, también vas a estar perdiendo masa muscular. Y de esta forma, seguramente llega un punto en el que te empieces a estancar muchísimo antes y te cueste más tu objetivo de perder peso, de perder grasa y no lo acabes consiguiendo. Por eso es súper importante que incluyas ese ejercicio de fuerza. Por medio del ejercicio de fuerza, trabajamos o le damos un estímulo al músculo para que funcione, se desarrolle y consigamos mantener esa masa muscular y de esta forma vamos a conseguir un cambio muchísimo más sostenible y muchísimo más saludable. Por eso es súper importante que incluyamos ese ejercicio de fuerza. Vamos al punto 3, que sería la actividad física AF, tu actividad física diaria. ¿Por qué la actividad física es tan importante? Porque muchísimas veces pensamos que únicamente con entrenar fuerza o entrenar el entrenamiento y con la alimentación vamos a estar consiguiendo nuestros objetivos.
Y en parte sí, porque son los puntos más importantes, pero tu actividad física, lo que te muevas diariamente, te puede ayudar muchísimo con ese objetivo de perder grasa. ¿Por qué? Porque te va a aportar un extra de calorías que sin darte cuenta va a sumar dentro de ese déficit calórico que tú quieres producir. Por tanto, si tú diariamente pues das más pasos, te mueves más o haces más actividad física, vas a estar consumiendo un extra de calorías que normalmente seguro que no tienes en cuenta porque es una actividad que no es demandante, no te va a cansar, no te va a producir fatiga y la puedes incluso realizar sin darte cuenta y te va a permitir gastar un extra de calorías que te va a ayudar a encontrarte en ese déficit calórico y por tanto ayudarte con ese objetivo de perder grasa. Y además, cuando tú realizas esta actividad física, seguramente estés utilizando muchísimo más las grasas como forma de energía. Por tanto, si tú utilizas más las grasas como forma de energía, pues también vas a estar perdiendo un poquito más de grasa. Por eso la actividad física es tan importante. Cuarto punto, aquí sí que ya llegamos al ejercicio cardiovascular, que es uno de los puntos que la gente suele tener más en cuenta para este objetivo de perder grasa. ¿Por qué lo pongo más abajo? Pues porque sí que es verdad que el cardio es una muy buena herramienta para tu objetivo de perder grasa, porque te va a ayudar a gastar bastantes calorías, porque el cardio te hace que gastes muchas calorías durante este ejercicio, también dependiendo de qué ejercicio cardiovascular hagas, pero es, como te digo, una herramienta más. No es la indispensable para conseguir tu objetivo de perder grasa. Simplemente te va a ayudar a gastar muchas más calorías diariamente y encontrarte en ese mayor déficit calórico. Pero hay que tener cuidado aquí porque el cardio también necesitamos mucho tiempo para realizarlo, que muchísimas veces le damos más prioridad que al entrenamiento de fuerza, pero como te digo, es mucho más importante ese entrenamiento de fuerza para mantener esa masa muscular que el ejercicio cardiovascular. Por tanto, no tenemos que comer tiempo a las otras actividades, a los otros ejercicios, para ese ejercicio cardiovascular, porque no te va a ayudar muchísimo más que el resto de actividades. Simplemente lo utilizaremos en el caso pues que tengamos más tiempo, queramos apretar un poquito más en esa pérdida de grasa y ahí sí que sería muchísimo más eficiente para consumir ese extra de calorías que nos ayude a encontrarnos con mayor déficit calórico y que nos ayude mucho más a conseguir ese objetivo de perder grasa. Pero sobre todo, aquí es muy importante que, como te digo, no te vuelvas loco con ese objetivo de realizar más ejercicio cardiovascular para perder más peso, perder más grasa, porque a largo plazo no va a ser eficiente. Hay que hacerlo todo con cabeza y meterlo y hacerlo cuando realmente tengamos que hacerlo, ¿vale? Siguiente punto, quinto punto, la ingesta de proteínas, que seguramente todos estos puntos es probable que ya los tengas en cuenta o los hayas visto en alguna ocasión, pero la ingesta de proteínas también es muy importante. ¿Por qué? Porque, como te he dicho anteriormente, el ejercicio de fuerza es clave para nuestro objetivo de perder grasa. Pero ¿qué pasa? Que las proteínas nos ayudan muchísimo a esa recuperación o a esa reconstrucción muscular. Por tanto, aunque tú estés haciendo ejercicio de fuerza, si no te estás recuperando de manera adecuada esa musculatura que está implicada dentro del entrenamiento de fuerza, es muy probable que aún así no consigas mantener esa masa muscular. Por tanto, es muy importante esa ingesta de proteínas para ayudarte a mantener esa masa muscular y aparte las proteínas también te aportan muchísima saciedad diariamente. Por tanto, si tú te encuentras más saciado, seguramente pues también comas menos diariamente. O sea que te aporta esa reconstrucción, esa recuperación a nivel muscular, que es muy importante para mantener esa masa muscular y conseguir perder grasa, y además te aporta mucha más saciedad diaria. Por tanto, esa ingesta de calorías pues la podemos tener un poquito más bajita porque vamos a tener mucha menos hambre diariamente. O sea que ya tendríamos 5 claves por aquí. Vamos a la sexta clave, que sería beberse las calorías. Bueno, aquí sería no beberse las calorías. ¿Por qué no beberse las calorías? Porque muchas veces ingerimos, ya, yo qué sé, refrescos, ingerimos alcohol, ingerimos bebidas, zumos, que normalmente pues, nos aportan bastantes calorías y que normalmente no estamos teniendo en cuenta. Es decir, tú te tomas una copa de vino, una cerveza o un refresco el fin de semana y seguramente no estés pensando en decir, joder, es que aquí estoy ingiriendo calorías, porque lo ingieres de una forma tan ligera, digamos, que no te estés pensando que te está aportando calorías. Pero realmente todas esas bebidas te aportan un gran número de calorías que normalmente no estás teniendo en cuenta y te afectan muchísimo para encontrarte en ese déficit calórico que te comenté al principio. Por eso es muy importante que no te bebas las calorías. Siguiente punto, la suplementación. Y aquí me quiero detener un poco
porque muchísima gente diariamente me pregunta por redes sociales: oye Arturo, ¿qué suplementos me recomiendas para perder peso? ¿Qué suplementos me recomiendas para ganar masa muscular? Y lo cierto es que los suplementos no son para nada necesarios para tu objetivo de perder peso. No necesitas ingerir ningún suplemento. No hay ningún suplemento que por sí solo te ayude con el objetivo de perder peso, perder grasa. Es muchísimo más importante que tengas en cuenta todos los otros factores que te estoy comentando antes que el objetivo de o que tomar suplementación. En determinados casos, una vez ya tengas todo el resto estructurado, si se viera que es necesario la ingesta de suplementación porque te facilite muchísimo a nivel diario por medio de distintas formas, pues se puede evaluar si es adecuado para ti. Pero es muy importante que tengas el resto de factores en cuenta para tu objetivo de perder peso, perder grasa, y la suplementación no es necesaria para ello. Simplemente te puede ayudar en determinados casos, pero siempre que sea adecuado para ti. Hay que verlo muy en profundidad porque aquí muchísimas veces nos volvemos locos con coger suplementación que no nos va a ayudar para nada porque no tienes para nada en cuenta el resto de factores. Por tanto, es muy importante que tengas el resto de factores en cuenta y en determinados casos pues ya veríamos si es adecuada esa suplementación. Siguiente punto, las grasas. ¿Por qué son importantes las grasas? Porque las grasas, la ingesta de grasas también nos va a ayudar con nuestro objetivo de perder peso. ¿Por qué? Porque nos ayudan a encontrarnos en un balance hormonal adecuado para nuestro objetivo de perder grasa. Es decir, las grasas son necesarias para nuestro cuerpo y aparte nos ayudan con factores hormonales que nos ayudarían con esa pérdida de grasa. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que las grasas es el macronutriente por encima de las proteínas y los hidratos de carbono que más calorías nos da, porque un gramo de grasas nos da 9 calorías. Por tanto, el aporte calórico que tienen las grasas es muy alto. Esto quiere decir que tiene que ir adecuado a los requerimientos de grasas que tu cuerpo necesita. Tienes que adecuar esa ingesta de grasas a lo que necesita tu cuerpo. Por tanto, si lo adecuas a eso, vas a tener un balance hormonal adecuado para ese objetivo de perder grasa y no te vas a estar pasando de calorías para encontrarte en ese déficit calórico. Por tanto, es muy importante que tengas esas cosas en cuenta. Noveno punto, la mentalidad, que aquí sería más que mentalidad, constancia y disciplina, porque mantener o conseguir objetivos durante un mes y conseguir perder peso, perder grasa durante un mes, es muy fácil, porque yo creo que cualquiera de nosotros es lo suficientemente fuerte para mantener una constancia y disciplina durante un mes y conseguir objetivos de perder grasa. Pero aquí lo más complicado es mantenerlo a lo largo del tiempo. Por eso una mentalidad adecuada y ser constantes y disciplinados es súper importante para conseguir mantenerlo a lo largo del tiempo. Y esto va en relación también con el punto 10, que como ves te lo he marcado aquí, que sería la creación de hábitos. No sirve de nada que tú estés haciendo un entrenamiento y una alimentación que no puedas mantener a lo largo del tiempo. Por eso tienes que crear un hábito que se adecue a tus hábitos diarios, lo que tú hagas diariamente, tu trabajo, tu familia, tus relaciones sociales, lo que sea, para que lo puedas mantener a lo largo del tiempo. Es mucho mejor que hagas, por ejemplo, media hora diaria de entrenamiento, que cuides la alimentación dentro de un orden de comidas que se adecue a lo que tú hagas diariamente, que te mates las primeras semanas o el primer mes a hacer 2 horas diarias, recortar lo máximo que puedas los alimentos y que eso no sea para nada sostenible. Por eso tienes que hacer algo que se adecue a tus hábitos de vida para que sea lo más sostenible a lo largo del tiempo y puedas crear esos hábitos que puedas mantener para que finalmente te ayude a conseguir ese objetivo que tú necesitas. Y estos serían los 10 puntos que yo considero los más importantes que tienes que tener en cuenta para conseguir tu objetivo de perder grasa. Si tienes todos estos en cuenta, estoy seguro de que puedes conseguir tu objetivo 100% y puedes conseguir un cambio físico brutal. Pero como te he comentado al principio de la sesión, tenía una cosa súper importante que comentarte también al final, que va relacionada con algo que te quiero comentar, que sería la definición o cómo podemos definir o marcar nuestra zona abdominal, porque todo esto que te he contado va en relación con cómo definir y marcar nuestra zona abdominal, porque si queremos perder grasa, pues a todos nos gusta marcar, definir, tener un vientre plano, una zona abdominal plana, y por tanto todo esto lo podemos vincular con ello, y por eso quería darte esta pequeña sorpresa. Así que voy a borrar todo esto y te quiero dar, digamos, las 3 claves
o las 3 cosas que tienes que tener en cuenta para definir y marcar tus abdominales, ¿vale? Así que voy a borrar todo esto, que aunque no lo creas ya te acabo de dar la primera clave para que consigas definir y marcar tus abdominales para este verano. Porque la primera clave para tener unos abdominales bien definidos y marcados sería tener un porcentaje de grasa bajo. Tú puedes tener una muy buena genética, puedes trabajar muchísimo tus abdominales, puedes hacer lo que quieras, que si no tienes un porcentaje de grasa bajo, nunca vas a conseguir marcar y definir tus abdominales, porque tienes que tener en cuenta que están tus abdominales y después hay una capa de grasa. Por tanto, si hay una capa de grasa, nunca vas a conseguir marcar o definir esos abdominales. Y el porcentaje de grasa que tú tengas juega a lo mejor un papel de un 90% en cómo se definen y se marcan tus abdominales. Por eso, si tienes en cuenta todos los puntos, todos los factores que te he dicho anteriormente y consigues perder ese porcentaje de grasa, pues seguramente empieces a ver que tu zona abdominal se empieza a definir un poquito más, que empieza a estar el vientre un poquito más plano y al final de esta manera, reduciendo el porcentaje de grasa, teniendo un porcentaje de grasa bajo, conseguiríamos marcar muchísimo más nuestros abdominales. Segundo punto súper importante para marcar nuestros abdominales y que a lo mejor pues no depende tanto de nosotros, que sería la genética. Es duro, pero es cierto, la genética juega un papel fundamental en la definición y marcación de abdominales. Todos tenemos ese amigo delgado que se le marcan muchísimo los abdominales y decimos, joder, si este no hace nada y se le marcan los abdominales. Pues eso es principalmente, bueno, también estará en un porcentaje de grasa bastante bajo, pero también la genética juega un papel fundamental. Verás distintos tipos de abdominales. Hay gente que se le marcan 2 abdominales, 2 cuadraditos, a otros 5, otros tienen más la zona de U un poquito más marcada. Pues depende, al final todo eso depende muchísimo de tu genética. Obviamente se puede trabajar, se puede mejorar, pero el cómo se vean, cómo se marquen esos abdominales depende mucho de tu genética, ¿vale? Entonces ese es un aspecto que no podemos controlar, obviamente, porque es nuestra genética, pero es muy importante. También te lo digo por si eres esa persona que le cuesta marcar muchísimo esa zona abdominal, pues que lo tengas en cuenta de que, bueno, siempre lo puedes trabajar, lo puedes mejorar, pero hay algunas personas que por genética nos puede costar más que a otras, pero aún así, dentro de esa genética, pues tenerlos lo más marcados posible, pues siempre nos gusta un poquito más, ¿vale? Y el tercer punto sería, yo creo que el punto que más suele tener en cuenta la gente, bajo, ¿vale? El trabajo abdominal. La gente cuando quiere marcar, definir los abdominales, se pone a hacer crunches, se pone a hacer trabajo a muerte y si no tenemos el porcentaje de grasa bajo, nuestra genética no nos acompaña, es muy difícil que marquemos esa zona abdominal. Pero aún así, dentro de todo eso, podemos trabajar los abdominales un poco para intentar definirlos y marcarlos muchísimo más. Pero es seguramente el aspecto de estos el menos importante. Pero el trabajo de abdomen es adecuado para tener una zona abdominal muchísimo más definida y muchísimo más marcada. Y aquí es muy importante que el trabajo de abdominales que hagas sea el adecuado. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente se pone a hacer repeticiones de abdominales y no lo trabaja con intensidad, o lo trabaja todos los días, o lo trabaja una vez a la semana o 2 veces a la semana. Al final tienes que tener en cuenta que los abdominales son como cualquier otro grupo muscular, por tanto tienes que trabajarlo igual que el resto, tienes que trabajarlos con peso, con cargas, con intensidad para que se desarrollen. Tienes que darles el descanso adecuado. No puedes estar trabajándolo todos los días o trabajando 1000 repeticiones diariamente, sino que tienes que trabajarlos de la manera adecuada, como cualquier otro grupo muscular, para trabajarlos y que se desarrollen. O sea que estas 3 claves serían las partes más importantes para que definieras y marcaras tu zona abdominal. Así que bueno, esta era la sorpresita que tenía preparada, espero que te haya gustado. Como has visto, te he contado las 10 claves que necesitas para tu objetivo de perder grasa, que para mí son las más importantes y estoy seguro de que si las tienes en cuenta vas a conseguir ese objetivo de perder grasa, perder peso que necesitas. Y si luego encima quieres definir y marcar un poquito más esa zona abdominal, te acabo de dar las 3 claves más importantes que puedes tener en cuenta para también tener esa zona un poquito más definida y marcada. Así que espero que te haya servido la clase.
Muchas gracias por verla entera y espero que te haya ayudado muchísimo. Un fuerte abrazo.